Hola a todos, Damos el muy link buen al iPad día, y lo feliz hacemos. día. Eh, bueno, quiero saludarlos, muchas gracias a quienes ya se están empezando a conectar. Hoy ha sido un día muy interesante para observarnos en el espejo. Entonces, desde este momento sincrónico, pues me encuentro muy alegre de que podamos hoy tener esta charla, este encuentro, nuestro tercer encuentro en el canal Fractal que estamos construyendo poco a poco para seguir compartiendo mucha información. Y desde ahí, pues hoy es una alegría pues tener como a estos tres invitados muy especiales que nos van a compartir un poco sus experiencias, contarnos sobre una historia fascinante del tiempo, donde vamos a seguir recordando todo este viaje que como humanidad hemos venido haciendo y entonces, pues en las sincronicidades del tiempo se da esta maravillosa causalidad de poder hoy compartir con estos amigos, con estos como a veces me gusta llamar hermagos de la tierra, eh, esta historia fantástica. Y ellos hoy nos van a contar un poco sobre un libro, ya vamos a hablar de él, sobre una película, sobre unas historias muy interesantes y, y bueno, eh, en verdad pues es como una alegría que podamos estar haciendo este diálogo y que poco a poco se vayan sumando más personas y vamos como compartiendo. Entonces, gracias a nuestros invitados de hoy, a Mónica, Juana, Joana, por, eh, por, por facilitar estas posibilidades de seguir conectándonos con estas historias que más allá que pueden hacer parte de un género de realismo mágico, en realidad nos están invitando a observarnos profundamente, a conectarnos profundamente con el interior y bueno, eh, abro los micrófonos para que cada uno de ustedes se pueda presentar y nos cuente un poco sobre ustedes y vamos empezando esta charla de hoy. Ok, bueno, un gusto, Eduardo, estar en tu canal, una invitación muy especial, la cual nos sentimos muy agradecidos de estar presentes y gracias por esa apertura tan bella. Bueno, Eduardo, mi nombre es Joana Caterine Bermúdez, soy de profesión ingeniera industrial y directora de comunicaciones de la editorial Odal. Precisamente el tema que les queremos traer es uno de los libros que tenemos en lanzamiento en la próxima semana acá en Bogotá. Entonces, pues muy felices de estar acá contigo, de tomar ese tema espiritual que es tan importante para el grupo de ustedes, para la gente que estamos haciendo un proceso de despertar continuo. Entonces, muy bueno poder compartir con ustedes esta información que va a ser muy, muy importante. Muchas gracias, Joana. Mónica. Bueno, muchísimo gusto. Soy Mónica Aguirre, de profesión ingeniera química, magíster en ingeniería química y bueno, he estado trabajando los últimos años de mi vida en transición energética y es una convergencia importante la que en este momento se da porque hablar de energía, hablar del tiempo y ya con toda esta información que ha llegado a mi senda es como reconfigurarla y entender que en este mundo de la ilusión hay que resignificarlo todo. Es para mí también un gusto muy grande estar propiciando toda esta iniciativa de divulgación del libro, que es del que vamos a hablar más adelante. Soy la directora de relaciones de la editorial Odal. En este momento me encuentro en la ciudad de Bogotá. Soy de Manizales. Como bien sabes, querido Eduardo, pues una ciudad también maravillosa, envuelta por una mística ígnea. Y creo que de ahí empezó ese llamado a lo interior, ese llamado a lo profundo como tú muy bien lo manifiestas. Entonces, bueno, acá estaremos acompañando la charla. Gracias. Qué bueno, muchas gracias, Mónica. Carlos, un saludo especial.
Un saludo especial para ustedes, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, a toda la familia de Fractal, extraordinario estar con ustedes para compartir estos importantes conocimientos y compartir también nuestro evento que tendremos este miércoles 22 de abril en Bogotá. Bien, como lo he dicho, mi nombre es Carlos Alberto Buitrago Romero, oriundo de Bogotá, crecido aquí en Pereira y de profesión diseñador industrial. Alrededor hace unos 8 años, director de la editorial Odal, donde hemos venido difundiendo ya más de 500 ediciones justamente del Misterio de Brisena Vilca de manera artesanal y cientos de otros libros que acompañan, avalan y funcionan como cama cultural, justamente avalando la información vertida en el Misterio de Brisena Vilca. Información trascendental que nos concierne a todos en este punto tan álgido del signo del fin de los tiempos, hablando ya de tiempo y empatando con el tema que estás propiciando el día de hoy, el tiempo, Cronos, qué importante conocer esos hechos y registros culturales y traerlos a hoy en día para desvelar siempre esas verdades ocultas en el pasado. Así que encantado de estar con ustedes. Vamos a ello. Maravilloso, muchísimas gracias a cada uno. Bueno, quisiera empezar un poco con este diálogo yendo como un poco al atrás. Entonces, entiendo que este es un libro que ya, digamos, ha sido publicado y lleva un tiempo ya como esta historia en darse a conocer y ahora un poco la intención que ustedes tienen es darle un mayor alcance a esta información tan maravillosa que hay detrás de esta historia, que por lo poco que conozco, porque no, digamos que no lo he leído todavía, no he tenido el gusto de leerlo, espero pronto leerlo y estar en el evento del 22 para poder seguir aprendiendo y entendiendo sobre toda esta información. Me gustaría empezar por Mónica, que nos cuentes un poco sobre los hiperbóreos. Escucho hablar sobre los hiperbóreos. Personalmente hay como un vínculo muy particular, como unos grandes ancestros que siento y que me gustaría que tú nos contaras un poco sobre ellos para ir empezando a ir develando un poco como el detrás, como el trasfondo de esto, y ya luego ir poco a poco avanzando ya sobre el libro. Entonces me gustaría iniciar con esto, Mónica. Claro que sí. Mira, es providencial la manera como realizas la pregunta porque en medio de la pregunta manifestaste algo. Dijiste nuestros antecesores, ¿no? En efecto, somos hiperbóreos, tenemos un origen divino, un legado maravilloso que han intentado ocultar de muchas formas porque con eso nos desempoderan, pero aquí estamos precisamente para reivindicar ese origen. Hiperbórea, se le han llamado de muchas formas. Vamos a basarnos un poco en la protohistoria, registros históricos a los que podemos acceder, porque acá no se trata de entrar al ámbito de la especulación, sino de cosas que podamos comprobar. Obviamente, como ya tú me conoces, tengo una rigurosidad en mi método de estudio, de investigación, porque me lo debo y se los debo a todas las personas que me conocen para que obviamente siempre se dé ese factor de confianza. Así que bueno, desde esa protohistoria, hablar de hiperbóreas, por ejemplo, remontarnos a la Atlántida, ¿no? En donde podemos garantizar de manera vehemente que es el origen de la humanidad como hoy en día la conocemos. Y fue una historia, o más bien una época absolutamente maravillosa de un florecimiento de una humanidad que estaba basada en la virtud, pero también ahí empezó como todo este eterno conflicto de la dualidad y es lo que nos tiene hoy en día pues sumidos en este caos. Así que hablar de hiperbórea es hablar de nuestra patria de origen, hacia donde debemos volver, porque
la gran premisa que debemos tener es recordar. La mirada está en el pasado. El sistema siempre nos lleva a colocar nuestra mirada al futuro, ¿sí? Estar viendo hacia adelante, y resulta que la clave está en el pasado. Entonces, bueno, por ahí los dejo con esa información y vamos dilucidando otros temitas como para que se configuren estas verdades que en cualquier caso nosotros somos muy conscientes que es un proceso individual. De hecho, hablamos de la individuación. Es una experiencia absolutamente singular. No queremos imponer una verdad, somos cero dogmáticos. De hecho, llego a esta senda hiperbórea precisamente porque siempre fui la diferente, la divergente, la que nunca estuvo a favor de los dogmas, y por ello es nuestra premisa, ¿no? Pero sí queremos transmitirles ese mensaje, la búsqueda interna de esta verdad, y para que se pueda comprobar que en efecto hay una verdad transversal que a todos nos cubre. Ok, bueno, digamos que esto que mencionas sobre el pasado, y es como una frase muy bonita, ¿no? Quien no conoce su pasado está condenado a repetir esto que tal vez desde el desequilibrio pudo suceder, ¿no? El que no conoce su historia, entonces está condenado a repetirla desde el dolor, del no poder avanzar en una mayor conciencia. Bien, ahora dándole paso a Carlos, me gustaría que nos contaras un poco desde tu propia experiencia, cómo esta historia te ha impactado y digamos, cuál es tu conexión con esta historia. Bien, creo que es una vida de un recorrido desde temprana edad en donde empiezo a embarcarme en libros, en doctrinas, filosofías, algunas religiones, para encontrar siempre esa verdad. Siempre hablábamos de los buscadores de la verdad, cuál es la verdad, dónde está la verdad. Y ya después de cierto tiempo de haber transitado algunos caminos de meditación, dinámica, Krishnamurti, Osho, he llegado a un punto importantísimo en donde he empezado a estudiar la teoría de Zecharia Sitchin, de estas 22.000 tablillas sumerias con lenguaje cuneiforme encontradas en lo que ya conocemos hoy como Babilonia, y en la creación de la humanidad. Entonces, adentrado ya en la creación de la humanidad, ¿qué realmente somos nosotros? ¿Qué espacio ocupamos en este universo, en este planeta? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? Por azar, casualidad o causalidad de la vida, llega a mis manos una información muy relevante que empieza a introducirme en toda esta senda hiperbórea, o lo estamos hablando en ese momento con Mónica, pero a través desde la perspectiva ufológica. Uno cree, el nombre Proyecto Ovnis, bueno, va a desconcertar a muchas personas, pero ha entrado ya con esa temática tan importante que revela la serie hiperbórea, que revela el misterio de Lisena Vilca, que hace un llamado particular y especial a la lectura del misterio de Lisena Vilca, esa lectura seria que deberíamos de tener todos. Ya, hasta ahí fue, porque se empiezan a conectar una cantidad de informaciones y se empiezan a resolver esas dudas de antaño, esas dudas que no cerraban ni con la ayahuasca, ni con la meditación, ni con Osho, ni con la nueva era de James Redfield, ni con una cantidad de vertientes que querían de pronto, claro, expresar una verdad desde cierto punto, pero en su complexión, el misterio de Lisena Vilca logra resolverlo para darnos esa seguridad. En este caso, 8 años, claro, coadyuvando en una estrategia de difusión, y también desde el punto de vista de la editorial Odal, en donde estamos haciendo esas ediciones físicas de manera artesanal para que muchas personas lleguen al libro. Entonces, en sí,
es entender el misterio de Lucena Vilca, lo resuelve. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra postura aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo aquí en este planeta y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Cuál es el final o qué es lo que vamos a encontrar? Ha sido realmente trascendental, ha sido revelador y es esa vitamina constante que nos dice, por supuesto, somos hombres semidivinos que tenemos que continuar por este camino, transitándolo a ultranza, con todo lo que pueda involucrar ello, y de esa manera tenemos absoluta confianza y seguridad en nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas correctas objetivamente, y por eso difundimos la obra El misterio de Lucena Vilca. Ok, muchas gracias, Carlos. Cuéntanos, Joana, un poco ya como un poco en la línea que tú vienes desarrollando, ¿qué es para ti el misterio de Belicena Vilca? Bueno, Eduardo, es un libro prodigioso, realmente como buscadores de la verdad, y lo decía el ingeniero Carlos y la ingeniera Mónica, es un proceso interno del cual tú te conectas y muchas veces analizando la realidad que estamos viviendo, de cómo se ha desvalorizado la humanidad, de cómo hemos perdido esa conexión divina, tú te preguntas si hay algo más, si hay esperanza para la humanidad. El misterio de Lucena Vilca para mí ha sido la puerta a muchos secretos guardados y nos hemos dado cuenta que precisamente la historia ha sido escrita de acuerdo a los vencedores. Y lastimosamente, pues, por ejemplo, los conflictos que estamos viviendo hoy, los grandes vencedores son esas grandes potencias mundiales que están colocando, pues, las reglas de juego en este momento. Pero cuando tú llegas al misterio de Lucena Vilca, te das cuenta que hay otra cara de la realidad que te va a permitir interpretar muchas de las cosas que tú creías como conscientes y verdaderas, y te va a mostrar que es totalmente diferente. Cuando yo llegué a este libro, pude conectar con mi ser. Hubo algo dentro de mí y te puedo decir que con toda seguridad fue algo muy espiritual que pudo llenar todas esas preguntas que había tenido durante todo ese tiempo, de todas esas conjeturas de quién soy, para dónde voy, quién es el verdadero Dios, por qué estamos en este mundo, cuál es nuestra misión. Incluso, por ejemplo, llegué a tener el tema de la reencarnación. Yo antes de llegar al misterio de Lucena Vilca no creía en la reencarnación. Entonces, ver todos esos focos que te ayudan a ser un ser integral, que puedan potencializar esa misión que tú tienes en este mundo, lo encuentras en el misterio de Lucena Vilca. Qué interesante eso que nos cuentas. ¿Cómo este libro puede, o en tu caso, abrió como toda esta perspectiva, nuevas perspectivas a nuevas realidades, ¿no? Y desde ahí me gustaría, Mónica, un poco en tu experiencia también de vida, cómo esta historia también te toca, cómo llegas también a esta historia y qué impactos tiene en tu vida o has observado que ha podido trascender para este momento. Es la pregunta de las preguntas. En efecto, para mí la llegada del misterio de Belicena Vilca y toda esta cosmogonía ha sido como la consagración de todo ese esfuerzo gnóstico que he desarrollado en mi vida por encontrar la verdad, por darle un sentido a esta existencia que hasta cierto punto la encontraba pusilánime, y eso que yo he tenido unas posibilidades importantes de disfrutar de la materia, pero ni en ese punto, ni en esa instancia, como bien sabes, querido Eduardo, en nuestras charlas de círculos de palabra, me he podido sincerar contigo y contarte pues
todas esas experiencias fuertes a las que llegué, esos puntos de inflexión en donde se puede categorizar que fueron como crisis existenciales. Yo estuve tomándome un sabático en mi tierra natal, en Manizales, en medio de esos ecosistemas ígneos tan maravillosos, esos apus de montaña. Y puede sonar muy místico, puede sonar muy extraordinario, pero es que al fin y al cabo esto es magia. Yo empecé a sentir unos llamados internos, y aquí es donde empezamos a hablar de Agartha. Empecé a recibir una información porque era tan fuerte el dolor y al que había sucumbido que era necesario un rescate. Y esa luz increada que emanó de mí, porque no la tuve que buscar en ningún lado, o sea, todo estaba dentro de mí, me permitió que toda esta información llegara, ¿sí? Porque, claro, yo había estado en contacto yo creo que con todas las posibles lecturas filosóficas, ¿sí? Con todo lo que se pueda decir que ofrece la sociedad del conocimiento, pero ninguna había generado como esa satisfacción, ¿sí? Así que cuando la información llega, empiezo a entender que están las piezas de los rompecabezas que están totalmente extraviadas para mí y ejecutan una transmutación. Yo desde mi perspectiva fenomenológica siempre lo digo que es como si hubiera ocurrido una diálisis, o sea, una purificación. Se filtraron demasiadas costras culturales, muchos paradigmas que estaban impuestos, que yo misma había permitido obviamente que se decantaran y se fraguaran dentro de mí. Y desde ahí he podido ir corriendo los velos, porque no podemos decir que ya estamos totalmente despiertos, pero ya se han caído varios velos, ¿no? Ya poder de pronto identificar este domo de la ilusión, esta Matrix, tal como nos lo han mostrado en Hollywood, porque recuerden que existe el primado negativo, ¿no? Así también como hay muchos valientes que nos han mostrado las cosas de manera más directa y es cuando decimos, no, esto no puede ser posible, y es la disonancia cognitiva, ¿no? O sea, es tan fuerte la mentira en la que hemos llegado que no podemos creer que cuando nos muestran esas verdades, porque son absolutamente incómodas, no las podemos aceptar. Entonces, claro, todo eso empezó a ocurrir en mí, una alquimia espiritual. Fue una alquimia espiritual, entonces empezó un proceso de dilución, después un proceso de coagulación, después un proceso de sublimación para llegar a esa piedra filosofal, y eso representó el misterio de Bilicena Vilca. Bien, me gustaría que vamos a hacer una rondita y que cada uno de ustedes me cuente en sus palabras cuáles de esas verdades que el misterio de Bilicena Vilca trae, en este momento podemos integrar en nuestra vida práctica. O sea, cómo esta historia, cómo este libro nos está dando información relevante para el momento en que estamos viviendo. Entonces, me gustaría que cada uno, Carlos, Joana y Mónica, nos contaran en sus palabras esto, porque siento que esto es muy importante en este momento traerlo, y ya entrando más en materia dentro del libro, a lo práctico, ¿sí? Siento que estamos en un momento donde es necesario dejar la teoría y es fundamental ir a la acción, ir a la práctica, ¿sí? Entonces, como yo no lo conozco, me gustaría que ustedes me invitaran a querer entender más y conocer más este libro a través de esa experiencia que cada uno de ustedes me puede contar de este libro. Entonces, si quieres, empecemos Carlos y Joana y Mónica. Perfecto. Bien, El misterio de Bilicena Vilca es un libro ampuloso,
Estamos barajando una edición de alrededor de 600 páginas, 608 páginas, para hablar de tantas verdades que están allí vertidas. Bueno, serían obviamente semanas, pero yendo a un punto muy específico, muy puntual, como ejemplo, los mitos, la gran importancia de los mitos. ¿Qué hay detrás de los mitos y por qué son tan relevantes para nosotros hoy en día? ¿Qué significa que Cronos haya castrado a Urano, esos dioses de la antigüedad? ¿Quiénes son en realidad esos dioses de la antigüedad? Si están hoy en día, ¿dónde están? Entonces encontramos toda una historia que es a lo que nos lleva el misterio de Lucena Vilca, una visión desde la protohistoria, como lo nombraba Mónica, hasta nuestros días. Y en esa visión de la historia hasta nuestros días, este ejemplo puntual es que siempre tenemos información de lo ocurrido. Entonces nos habla de los grandes reyes de la antigüedad, por ejemplo Federico II Hohenstaufen, concatenando con Felipe IV el Hermoso y los cátaros. ¿Quiénes fueron los cátaros en el siglo XII en el Languedoc, el sur de Francia? Unas verdades prístinas, espirituales, pero entonces esas verdades han sido distorsionadas. No, los cátaros eran herejes. ¿Y por qué? Porque no. Entonces lo que nos muestra el misterio de Lucena Vilca es esa otra cara de los cátaros, que significan hombres puros. Esos hombres puros del Languedoc, que en su momento fueron, claro, sacrificados por una supuesta herejía, por unas cruzadas del siglo XII. Y como ese punto exacto, estamos hablando de la distorsión del registro, la distorsión de lo que podría ser el hecho histórico mismo, la distorsión del hecho histórico, nos lleva a tener una cultura distorsionada. Cuando conocemos la verdad de estos hechos históricos, lo que en realidad sucedió en el Languedoc es que se estaba gestando toda una corte alrededor de un gran rey, en este caso Federico II Hohenstaufen. Ok, hay algo más, hay algo mucho más. Es brillante la poesía, la lengua de Oc, la pintura, el trobar clubs, que era la música de los cátaros. Entonces empezamos a ahondar muchísimo más en todos estos detalles y nos damos cuenta de que era un mundo que desconocíamos. Y por ello tenemos hoy en día una percepción de ese hecho cultural distorsionado. Y así con absolutamente todo lo que conocemos como historia. Entonces, si la historia está distorsionada, la cultura se crea a partir de la historia. Si la historia no la conocemos como es, entonces actualmente vamos a tener una cultura distorsionada. Pero la mejor manera justamente de afrontar esto es conocer, obviamente, estos hechos culturales, estos registros culturales, y salir de esa distorsión para orientarnos hacia donde debemos ir, hacia realmente donde espiritualmente debemos encontrar ese camino, esa salida. Y justamente tenemos un conocimiento, en este caso, el misterio de Lucena Vilca. Hay un gran sabio del siglo pasado, sin mencionar su nombre, pero él traía palabras más, palabras menos, en donde decía: todo hombre que tenga en sus manos un conocimiento, que sabe que con ese conocimiento puede hacer el bien a las personas y que puede de alguna manera prevenirnos del mal, está en todo su acto de comunicar a estas personas esta información. Entonces es realmente ese llamado que sentimos de manera personal, de manera individual, que va mucho más allá de la razón, lo que nos mueve, lo que nos comunica que tenemos que continuar, porque es un llamado espiritual, netamente espiritual, porque decir en 2 o 3 palabras, lo que pasa es que el misterio de Lucena Vilca podemos llevarlo a la práctica de lo mejor es entrar en contacto con una lectura seria, leerlo, disfrutarlo y transitar todos esos registros impresionantes que nos llevan a nosotros a conocer una historia perdida de la humanidad, que a la vez es nuestra propia historia. Y conociendo esa historia, entonces vamos a poder actuar en consecuencia en nuestra cultura actual. De acuerdo. Joan, cuéntanos cómo este libro impacta
en esto cotidiano, ¿no? Y en esta realidad, entendiendo ya lo que nos plantea Carlos como estos acontecimientos históricos que nos liberan de estas historias impuestas. Y esto, ¿cómo lo podemos seguir trayendo a la vida cotidiana? Que desde tu experiencia, cuéntanos un poco esta historia, cómo llega acá más al presente. Bueno, Eduardo, yo te puedo decir que una de las verdades que vas y que va la gente que va a leer este libro va a encontrar es que somos espíritus hiperbóreos encadenados a la materia. Cuando tú entiendes lo que hay detrás de esta gran verdad, te das cuenta que el modo de vida que tú tienes normalmente de tener dinero, de crear riqueza, de estudiar, de pasar tus procesos, casarte, tener hijos, sí, que es lo que normalmente hemos creído que es la vida cotidiana, te da un trasfondo y te hace pensar, hay algo que no está viendo dentro de mi proceso normal de vida, que fue lo que me pasó a mí. Que hemos podido darnos cuenta y cuando uno está buscando ese tema de las verdades es que, bueno, yo cómo me puedo, si me doy cuenta que eso es un sistema controlado, yo cómo puedo oponerme al sistema. Y nosotros muchas veces pensamos y decimos, listo, me voy a ir a una casa de campo, quiero cultivar mis propios frutos, sí, quiero en lo menos posible depender del sistema. Y eso es muy importante. Pero también cuando tú llegas al misterio de Bellicena Vilca te das cuenta que eres un espíritu guerrero. Por ende, te debes oponer a la materia. Y la mejor forma de hacerlo es, número uno, aplicando el libro, como dice el ingeniero Carlos, es una verdad que te va a generar a ti como persona única, porque ese proceso de despertar es único cuando tú te lees el libro. Y segundo, que definitivamente la importancia de nosotros saber que si somos espíritus encadenados a la materia, hay muchísima gente que aún está dormida. Y parte de esa estrategia de poder comunicar este tipo de información y que personas como tú nos den este espacio en este tipo de canales, pues es de gran alegría para nosotros como espíritus. Y el objetivo es ese, que muchas personas despierten de ese sueño profundo de creer que esta vida es el como normalmente nos lo han enseñado y que haya una verdad más profunda y es que nosotros debemos volver al origen, a nuestro origen primordial. Maravilloso, Joana, muchas gracias. Mónica, cuéntanos estas verdades que devela este libro. El libro, lo puedo decir con absoluta precisión, devela las verdades. Entonces, venir acá a mencionárselas puede ser un monólogo de horas. Yo puedo compartirles en este momento la verdad más relevante y que causó en mí una gran conmoción. Acá de manera transversal mis colegas la han mencionado porque creo que ese llamado espiritual es el más significativo. Cuando te das cuenta de tu origen divino, de esa condición miserable de prisión en la que nos encontramos, en donde estamos siendo solo funcionalizados por unos seres totalmente oscuros, ¿sí? Por una sociedad que no valoriza la esencia del ser, sino que mira la manera en cómo saca un provecho del ser desde lo energético y lo más lamentable es que siempre es virando hacia la condición de dolor, perpetuando un sufrimiento porque a ellos les interesa sabernos mal, como también nos lo muestran muchas películas, por ejemplo, de Hollywood. Acá me parece muy interesante de verdad ver cómo desde ahí hay verdades que exhiben de forma como tan patética. En Monster Inc., por ejemplo, que muestran cómo asustan a los niños y desde ahí generan un montón de energía para una central hidroeléctrica y pues nada distinto a como ocurre acá, o sea, y como también lo han expuesto grandes autores como Salvador Freixedo, que de hecho estuvo más de 40 años en una institución religiosa de mucho prestigio
salió de ahí, pues obviamente después de haber conocido verdades bastante incómodas y entender que esto es una granja humana. Entonces el misterio de Belicena Vilca de una manera exquisita, porque tiene la proeza de colocar en unas palabras con una alta estética todas esas verdades, o sea, uno queda imbuido en una lectura mágica. Cada página que uno va pasando, si por alguna cuestión uno tiene que volverla a revisar porque hay algunas connotaciones que son muy profundas, vuelves frente a esta página y encuentras otra información, o sea, literalmente ocurre esa magia. Entender nuestro legado divino. Y por el otro lado, sin venir acá pues a mencionarlo de manera concreta, porque es demasiada información, es simplemente entender que la historia como está escrita, la historia como está registrada, está completamente falseada, ¿sí? Y en eso me he tomado un tiempo muy relevante en hacer como esa verificación, porque nunca hay una moneda lo suficientemente delgada como para que no tenga dos lados, ¿sí? Y dentro de ese método científico mío de revisión por pares, me tomé la tarea, porque de las informaciones más profundas que me llegaron con el libro, por ejemplo, fue lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Yo quedé perpleja, dije, no, yo tengo que revisar esto, lo revisé y fueron instancias profundas de revisión, no solo en bibliotecas, hemerotecas, sino también sabiendo acceder a las fuentes que correspondían y bueno, eso fue para mí un parteaguas, un antes y un después. Entonces creo que me puedo quedar con estos mensajes. La historia no es como nos la han contado y que nuestro legado divino, nuestro origen fuera de este plano, de este mundo, por eso hablamos del origen extraterrestre, porque etimológicamente alude al concepto de fuera de este plano. Eso empodera absolutamente y te lleva a ese concepto de soberanía que, como nos estaba diciendo la ingeniera Giovanna, es maravilloso y creo que varios de los que hemos estado encontrando tantas verdades y querer salir del sistema, pues hemos buscado esa concepción de la soberanía. Entonces hablamos de la soberanía alimenticia, no de depender de lo que el sistema nos ofrece, la soberanía financiera y demás, pero yo creo que la instancia más relevante de la soberanía es la espiritual. Así que bueno, eso es lo que puedo contar sobre las verdades que el libro han despertado en mí. Bien, muchas gracias a cada uno. Entiendo que esta historia narra también un poco esta vida de Belicena Vilca, una mujer, hasta donde entiendo, salteña, de Argentina. Y bueno, ahí hay una pregunta que ahorita vamos a revisar. Igual todas las preguntas que nos quieran hacer, aprovechenlas ahorita, los que quieran, los que estén conectados en este momento, aprovechen el en vivo para poder hacer sus preguntas. Bien, me gustaría, entendiendo un poco lo que nos han contado, yo tengo una visión muy particular que he venido integrando en mi vida en los últimos tiempos, relacionada con esta lucha entre el bien y el mal, ¿no? Es una historia que siento que llega a un punto donde en mi vida personalmente debe ser también trascendida, en el sentido en que si hablamos de una fuente única, de la fuente que todo lo es, desde este ser o esta naturaleza de la creación, donde es todo, llegaríamos en algún punto a entendernos como seres de luz, donde esas fuerzas involutivas terminarían siendo parte del mismo plan divino, ¿no? Parte de la misma naturaleza de un Dios que todo lo es. Y entonces desde ahí, el entender que si bien
hay unos actores que a lo largo de la historia han tenido un papel, hasta donde este papel tiene un propósito fundamental en la historia, en la vida y en el real cotidiano que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Porque desde ahí un poco mi reflexión es hasta dónde lo que es malo y hasta dónde los malos son malos y hasta dónde los buenos son buenos, ¿no? Y hasta dónde estos conceptos de dualidad que son muy desde la mente, nosotros los seguimos alimentando, hasta dónde los llevamos y seguimos en el juego un poco de esta lucha. No sé hasta dónde en realidad la lucha que nos venden afuera nosotros la tengamos que seguir llevando al adentro. Como no conozco completamente la historia, pues digamos que un poco a partir de lo que ustedes nos cuentan, entiendo que se habla de esta historia que no se contó, sin embargo, hasta dónde esta historia todavía, y es una reflexión que me gustaría poderla conversar acá, nos seguiría llevando, por eso digo desde mi desconocimiento, a esos mismos parajes del pensarnos y seguirnos viendo en dualidad desde la lucha del bien y el mal, o hasta dónde estas verdades realmente nos están liberando de esta dualidad en la cual siento que ya como momento de la Tierra es muy importante como empezar a trascender, ¿sí? Entonces el que me quiera pues como dar su opinión frente como a cómo este misterio de Belicena Vilca nos plantea todavía esta dualidad o nos lleva también un poco a esta comprensión de la totalidad de la que todos somos, donde realmente estas fuerzas involutivas podrían realmente tener también su propósito en el plan de luz, ¿sí? Entonces, pues, cualquiera, el que quiera como ahondar un poquito en este diálogo que planteo. Pero si me permiten dar un breve pantallazo a ello, sí, con respecto a la evolución, con respecto a la dualidad, justamente, hay una dualidad y es el origen mismo del ser humano. El ser humano eh, es muy interesante porque Nimrod de Rosario, en este caso representado por Belicena Vilca, o Belicena Vilca, si se quiere, y de manera magistral nos habla de la gran diferencia en que, de lo que es espíritu y lo que es alma, pero ese mismo compuesto en el ser humano. Entonces, es que es magistral, o sea, diferencia el alma creada, del espíritu increado. ¿Y qué puede representar entonces eso? El alma creada, el espíritu increado. Hay unas particularidades. Si decimos que el alma parasita al espíritu o se alimenta del espíritu para evolucionar, entonces es porque tienen que ser completamente diferentes. El espíritu es alegría, el espíritu es valor, es esa verdad que expresamos, y el alma nos lleva al miedo, el alma nos lleva a la duda, el alma pusilánime, el alma que nos retrotrae y que siempre está haciendo dudar a, a estos hombres semidivinos que somos todos los que estamos en este momento de alguna u otra manera en nuestro planeta. Tenemos esa semidivinidad ya que tenemos espíritu, pero también indefectiblemente tenemos alma si estamos aquí en la materia. Entonces es muy interesante cómo el autor aborda para definir lo que no es del espíritu, sino que es todo lo que involucra al alma, ¿sí? Entonces vemos que los grandes héroes de la antigüedad, de un Leónidas, por ejemplo, expresaban ese valor resuelto, ese valor
esa pureza que en algunas ocasiones los llevaba a ir mucho más allá de lo que es racional. ¿Qué puede ser el alma? Si vamos a expresar de que Leónidas, ejemplo, 300 espartanos contra un Jerjes de miles de soldados, no, es completamente irracional, pero es justamente ese valor del espíritu por un ideal, ir a la lucha con honor. Ya vemos entonces algunas representaciones de lo que puede ser el espíritu. No conoce límites del valor absoluto. Si hay un ideal, si hay una verdad que expresar, si hay un pueblo el cual merece que nosotros luchemos por él, pues obviamente se representa a través de ese valor, de esa alegría. El espíritu mismo es alegría, ¿sí? Mientras el alma obviamente nos va a sumir en esa tristeza, en esa duda, en todo lo que puede involucrar. Y en cuanto a la evolución como tal, por supuesto, se habla de esa entelequia, ese estado último al que se pretende llevar, digámoslo, al hombre de nuestros días a través de la energía que el alma está parasitando del espíritu. Entonces, estamos sujetos, podríamos decir, que toda la creación misma podría convertirse en este campo de concentración en donde, palabras más, palabras menos, estamos yendo a una finalidad última, que sería obviamente esa entelequia. Pero para no perdernos en consideraciones, lo más importante hablar de esa dualidad es que debemos aprender a reconocer lo que es el espíritu, lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu. El valor, la verdad, la nobleza y la alegría misma del espíritu son factores importantes. Pero hay algo que debo mencionar. Alma viene etimológicamente también del almacén, es el que almacena todo. Hay un autor que he estudiado mucho, que es Carl Gustav Jung, porque así yo haya estado muy en contacto con el ámbito de las ciencias aplicadas, la ingeniería y demás, pues una de las informaciones que más me han concentrado en prepararme ha sido la psicología, porque también un tema desde la medicina que siempre me llamó la atención y con la bioquímica lo activé, pero claro, llegar a la psicología y a la psiquiatría aplicada de manera magistral como Carl Gustav Jung, él definía de una manera importante cómo ese ámbito psíquico estaba representado por claramente la mente, ¿sí? Pero a esa instancia también, mejor dicho, quien recoge no solo la mente, sino todo lo que llamaríamos el animismo o el estado, o más bien como el cuerpo anímico, que también lo estudié desde la antroposofía, es el alma. Entonces eso es un poco como lo que quería mencionar, el almacén. Y bueno, ya dejo a que don Carlos Alberto nos termine de ilustrar. Gracias, ingeniera. Sí, Eduardo, como lo has dicho, realmente el alma es lo que potencia el animal hombre y el espíritu es esa divinidad, lo que tú decías hace un momento de que alcanzar esas altas cumbres, esa divinidad espiritual, realmente es el espíritu. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro espacio, en nuestro día a día? ¿Cómo reconocer lo que es del alma y lo que es del espíritu, como lo decía hace un momento? Pero en realidad al alma, que involucra ese almacenamiento de muchísimo, no solamente de estos 43 años, sino de aquí hacia atrás, cuántos miles de años podemos estar recorriendo esta tierra de diferentes maneras. Pero llevándolo allí es el misterio de Licena Vilca nos propone en sí el autor tener ese bozal al alma, tener siempre el control del alma, y es lo que nuestros antepasados, nuestros ancestros, desde diferentes culturas, sabían manejar muy bien, cómo aplicaban ellos el control del alma, la frialdad ante lo que vemos como argumento día a día.
la frialdad ante una reacción, la frialdad que podemos tener ante las situaciones adversas y justamente esa frialdad o la manera en que expresamos al mundo cómo lo estamos vivenciando. Entonces, si al alma hay que ponerle un bozal para siempre llevarla, porque tenemos que tenerla acá con nosotros, pero es el control que tengamos. Entonces, en este caso, nos remitimos, por ejemplo, a Santo Domingo de Guzmán, que en el siglo XII, él ha inventado el rosario. De ahí viene el rosario desde los cátaros del siglo XII, diferente obviamente al que tenemos y conocemos hoy en día, pero el Círculo Dominicanis, el cual él funda, era una orden dentro de la iglesia. El Círculo Dominicanis potencia obviamente el dominio del alma. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos adentramos a reconocer realmente lo que es espíritu y lo que es alma? Porque el espíritu nos lleva obviamente a las más altas cumbres de esa divinidad, de expresar esa verdad, expresar esa voluntad. Y el alma, siempre que estemos obviamente encarnados aquí en la materia, transitaremos con ella ese almacenamiento, esas esferas psicológicas que conforman obviamente el alma, esfera racional, esfera emocional y obviamente como Homo sapiens sapiens, la esfera de conciencia. Pero, ¿y si te dijera que hay una esfera más a la que el ser humano puede alcanzar? Entonces, esa esfera que construimos, obviamente, con esa expresión de la verdad, esa esfera que puede llevarnos a una divinidad y que obviamente estamos trabajando para ello, siempre. Entonces, sí, el objetivo es demostrar, obviamente, el alma, transitamos con ella, pero de manera como si estuviésemos llevándola. Los señores del perro los llamaban los dominicanes. El dominio, en este caso, del caballero, expresa para el caballero el caballo, ¿sí? Siempre el manejo del animal hombre. En este caso, el caballero domina el caballo. Es un excelente ejemplo. ¿Por qué es caballero? Porque domina el caballo. Representación del alma o animal hombre. Los señores del perro, en representación de que dominan el perro como alma, dominicanes. En realidad no eran dominicos por Domingo de Guzmán, sino que se hacían llamar dominicanes porque manejaban y dominaban el alma. En pocas palabras, ponerle un al alma para que se exprese esa verdad del espíritu. Esa verdad que va mucho más allá de esas esferas psicológicas que funcionan el alma, nos lleva a esa construcción de una esfera donde es honor y donde transitamos obviamente con todas nuestras situaciones de vida diaria, familiares, laborales, etcétera, 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 pero vamos dirigidos allá, a esas altas esferas. Me gustaría que nos contaran ahorita un poco sobre esta película y sobre lo que va a pasar el 22, ¿no? Ahorita ustedes están ya a puertas del lanzamiento del libro en Colombia. Cuéntenos un poco de eso, cuéntenos un poco sobre la película, que motiva a crear esta película. Entonces, Mónica, si quieres contarnos un poco, Johanna, como para también seguir avanzando. Hay una pregunta también de una maestra en Salta, si este libro ya está en Argentina, y bueno, pues agradeciendo a todos los que nos están viendo y a Meme que por ahí nos saludó, a Ricky también desde Salta, también saludarlos. Entonces cuéntenos un poco del evento del 22 y de la película. Bueno, te voy a contar del evento del 22. Tenemos el lanzamiento oficial del Misterio de Licena Vilca. Lo vamos a tener en el Hotel Embassy Suites de la ciudad de Bogotá. La entrada es a las 6 de la tarde. El objetivo es que son cupos limitados, que la gente pueda inscribirse. Vamos a compartirte, o ya te habían mandado la información, de pronto para que la gente sepa, puedan hacer sus reservas.
La idea es que conozcan, porque ese realmente es un abrebocas, lo que te estamos contando en este momento, realmente es muchísima información la que tenemos, y que la gente que va a participar en ese evento va a quedar con una perspectiva de la realidad totalmente diferente. Es decir, si yo tengo ese tipo de dudas de mi existencia, de por qué estoy en este mundo, por qué están pasando tantas situaciones, de poder entender el panorama sociopolítico que está pasando en este momento, ir a ese evento te va a dejar muy claro toda la información que hay. Y que, por ejemplo, una de las preguntas que yo te escuchaba, ¿cuál es el objetivo de la humanidad? ¿Dónde vamos a llegar? Entonces, invitarlos a ese evento para que todas esas preguntas que tienen, pues las puedan resolver. Y maravilloso que podamos contar con la presencia de cada una de las personas que van a participar. Obviamente, muy contentos de que tú vayas a participar, Eduardo. Para nosotros también es un orgullo poder recibirte en ese evento. Y vamos a dejar nuestros teléfonos de contacto de la editorial Odal para que ustedes puedan tener acceso a la información. Bien, luego en la cajita ponemos toda esa información para que las personas que luego vayan a ver el video en diferido puedan también acceder a toda esta información. Mónica. Bueno, creo que acá hemos vertido informaciones muy significativas. Todavía para mí podrían denominarse en el ámbito de lo inexorable, o sea, aquellas cosas que no podemos ni siquiera clasificar, porque el mundo de la materia no hace justicia al mundo increado. Eso es un pálido reflejo y una burda imitación de nuestra patria de origen. Entonces, claro, la duda que pueda haber entre cómo maniobrarnos acá, cómo dominar el alma, yo creo que aquí no debemos estar desde la técnica ni desde la lógica. De hecho, eso sale de toda condición racional. Es sublimarnos, permitirnos llegar a esa condición excelsa, es ese proceso alquímico de la sublimación, y que quien comande nuestra vida, nuestra existencia más bien, sea el espíritu desde la virtud. Cuando se vive con virtud, todo es posible. Y aquí coincido con todo lo que nos expuso don Carlos Alberto, porque si a mí algo me inspiró muchísimo en el libro de Misterio de Belicena Vilca fue, por ejemplo, esa sociedad cátara, en ese Lánguedoc, la Occitania, o sea, ese medioevo brillante que fue una información totalmente sepultada. Por eso la película va a ser como un portal para, desde ese realismo mágico, invitarnos a unas preguntas muy profundas. Se está haciendo un esfuerzo inusitado e insondable por parte del equipo de producción que está siendo desarrollado desde Colombia, Bolivia y México. El tráiler es lo que se va a presentar, un poco para que ustedes puedan tener una idea, ¿sí? Es como un overview y es, creo que, un mandato de la divinidad, o sea, esto es algo impresionante, poder llevar esta película, o más bien poder llevar el libro a la pantalla grande, porque de esa manera vamos a poder tener la revelación de muchas verdades para las personas. Y la invitación a que lean el libro, porque muchas veces uno después de ver una película va a querer ir y profundizar como en esos contenidos némicos que ofrece la película y viceversa. Entonces, creo que esa es como la intención. Muy bien. Bueno, ahí estamos, y vamos a poner exacto, ahí ya, el misterio de Belicena Vilca. El próximo 22 entonces estará el lanzamiento del libro y el tráiler de la película. Así que, pues bueno, invitados a que los que estén por acá cerca en Colombia y los que quieran tener más información puedan escribirnos. Aquí pues haremos el puente, también se van a dejar los teléfonos también de la editorial Odal. Y bueno, ya como para ir cerrando, bueno, agradeciendo, aquí Arnoldo nos pone un mensaje donde nos dice
lógicamente el tema dual del alma y el espíritu que plantea el libro es demasiado complejo. Entenderlo de allí, que es necesario entrar en la lectura de la obra, y entonces es una invitación a que los que sienten el llamado, porque siento que esto es un llamado para cada uno. Mucha de la información que aquí compartiremos y que hemos venido compartiendo resonará, y que desde ahí, en ese resonar, cada uno siga avanzando en el conocimiento y en la búsqueda de lo que es su propio ser, su alma, su espíritu, o como cada uno lo sienta o lo integre, lo esté llamando. Entonces, bueno, que sea ese llamado a la resonancia. Entonces, para ir como ya en ir cerrando, me gustaría que cada uno nos compartiera algo. Gracias, excelente. Sí, voy a conectar con la conversación que teníamos con respecto a la película, la presentación del libro y también invitación, en ese orden. Y es, con respecto a la película sería, en este momento, en lo que respecta a la difusión, esa cúspide de casi 2 décadas que se ha llevado a cabo con un eje desde Bolivia, Argentina en su momento, Chile en su momento, Brasil, Perú, Colombia, México, Costa Rica, España, en fin, Iberoamérica. Iberoamérica es un libro que se ha difundido, entonces ya hablamos de 2 décadas de un trabajo para que la humanidad tenga esa información. Puede cambiar realmente a la humanidad, puede paliar ese analfabetismo funcional, y puede realmente transformar una nación o la idea de una nación. En la película lo que se logrará es esa cúspide de 2 décadas de difusión. Una película que está siendo muy bien hilvanada, una excelente directora, unos conceptos muy claros para tener esa dirección. Evidentemente tiene que tener un dominio total de la obra, y lo estamos logrando y sé que se va a llevar a cabo. Con respecto a la presentación del libro, es diferente decir, está circulando el libro de manera artesanal en Colombia desde el año 2018, una editorial en Colombia lo habrá sacado en su momento, sin mucho éxito, pero otra, aparte de la editorial Odal, pero el objetivo es que nunca se ha tenido una presentación oficial del misterio de Licena Vilca. En el año 2020, pandemia mediante, hicimos un conversatorio en donde abordamos un Zoom en aquel entonces con alrededor de 100 personas para hablar justamente del misterio de Licena Vilca, de Cundinamarca, Antioquia, Risaralda, de diferentes partes de Colombia. Es lo máximo que se ha llevado en Colombia, pero es la gran necesidad de que esta obra realmente emerja y que los colombianos sepamos que existe una obra de tal magnitud que evidentemente con una lectura seria va a cambiar completamente nuestra perspectiva, nuestras propias creencias, y qué mejor que invitarlos a este 22 de abril desde las 6 de la tarde en el Hotel Embassy Suites Bogotá Bay Hilton, en donde estaremos con extraordinarios panelistas hablando de esos temas tan importantes. Desde ya invitados, y al mismo tiempo agradezco muchísimo, Eduardo. Será extraordinario conocernos en persona allí. Y nada, solamente eso. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a las damas presentes. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Quiero decirles, y una invitación muy especial, y es que Colombia está llamada a ese despertar espiritual. La gente que participe en este evento va a ser parte de un gran movimiento por la reivindicación de la verdad, por saber cuál es nuestra misión, cuál es el proceso que estamos llevando a cabo, y reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra verdadera naturaleza hiperbórea. Nada, decirles que es un gran evento.
Excelente que nos hayas dado la oportunidad, Eduardo, de poder tener la invitación para este evento y poder ampliar un poco, porque realmente son muchísimos. Pero agradecer a todos por esta invitación y los esperamos precisamente el miércoles a las 6 de la tarde en el Hotel Embassy Suite de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Joana. Bueno, mis colegas han dicho todo lo que acá hay por mencionar, que puedo complementar. Estamos viviendo un momento bastante oscuro. Yo creo que no lo podemos negar. Ya la instancia en que la humanidad se encuentra es insostenible. La manera como la sociedad ha llegado a su máximo detrimento espiritual, como cada una de las instituciones, como cada una de las aristas funcionales de este sistema nos está llevando a las manifestaciones más viles, ¿no? del animal hombre, porque aquí por eso es tan importante hacer esa diferenciación entre nuestra esencia divina, pero también esa esencia animal, y es la forma como en este momento la mayoría de la humanidad está viviendo. Debemos tener mucho valor para enfrentar toda la verdad, y por eso es muy importante entrar en contacto con esta información, ¿sí? No es que nosotros estemos siendo dogmáticos y digamos, tenemos la verdad. No, los queremos invitar a que revisen si es una información con la cual pueden tener convergencia. En el caso particular, porque obviamente uno tiene que hablar desde su experiencia, me ocurrió y ha sido lo más importante que he vivido, ¿no? Y por eso mismo creo que desde ese honor y desde esa virtud que nos caracteriza como seres divinos, ¿sí? Queremos que esa experiencia también la tengan otras personas. Así que esa es la gran invitación para que nos encontremos este miércoles, para que empecemos a transitar esta senda juntos, para que podamos, como dice la ingeniera Joana, hacer una movilización desde el espíritu acá en Colombia. Colombia tiene una posición muy significativa, llamémoslo de lo geopolítico, ¿sí? Pero esto es algo que ya estaba escrito, ¿no? Me conecto acá mucho, querido Eduardo, con una información que para nosotros es transversal y es la tolteca, los atlantes. Cuando empezamos hablando todo esto, hiperbóreos, los toltecas son custodios de la sabiduría atlante, ¿sí? Entonces desde ahí nosotros venimos con este legado y en Colombia también con todo lo que nuestra ancestralidad, los muiscas, que de hecho están mencionados en el libro. O sea, es que el libro de Misterio de Belicena Vilca es un tránsito hermoso por toda la historia de la humanidad y nos menciona toda esa senda que recorrieron estos grandes héroes hacia el sur del continente. Y también acá te resuelvo una pregunta que ahora sí, así, si el libro se tiene en Argentina, claro. O sea, pueden entrar en contacto con la editorial Odal para que a través de la editorial Odal, porque somos como varias aristas funcionales de un equipo iberoamericano, para poderles dar como toda la información en Argentina, ¿sí? Además que el libro se originó en Argentina hace 40 años, ¿no? Así que es otro de los sitios estratégicos donde debe darse una divulgación. Los esperamos y bueno, acá estamos para ustedes. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, aquí Colibrí Álmico nos saluda y también nos pregunta si en México también está posibilidad también de conseguirlo. Entonces aquí nos cuentan que sí, así que ya luego en la cajita les dejaremos ahí la información también de la editorial Odal para que se pongan en contacto directamente y puedan adquirir copias para que puedan
conectarse con esta información. Muchas gracias a los invitados que hoy nos acompañaron. Gracias a todos los que se conectaron ahorita en vivo, a todos los que se van a seguir conectando luego en diferido. Así que gracias a todos, un saludo muy especial y bueno, estamos ahí en contacto. Ya en la cajita les pondremos toda la información. Así que bueno, un saludo muy especial a todos, un lindo fin de semana. Feliz día para todos.